¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. Clase la cual probablemente sea la última respecto a la derivación implícita resolviéndola mediante ejercicios. En esta clase voy a tratar de resolver los 3 ejercicios que están viendo en este momento y espero que no me alargue mucho porque ya sabemos que estas clases se pueden llegar a alargar un poco por todos los cálculos que se deben de hacer para lograr obtener el resultado esperado. Entonces bien amigos, pues sin nada más que decir, vamos a comenzar. Entonces bien, como recordatorio, la idea y reglas útiles que nos van a funcionar. Nosotros vamos a definir nuestra función f de x, y igual a 0 y la vamos a derivar implícitamente utilizando que y va a ser una función que va a depender de x. La vamos a derivar de ambos lados con respecto a x y se va a aplicar la regla del producto, cociente o regla de la cadena en caso de que sea necesario. Entonces aquí están las reglas que nosotros ocuparemos, que nosotros ya hemos ocupado también en algunas clases. La regla de la cadena para el seno de u y sigue siendo exactamente lo mismo para el coseno de u, la regla de la cadena. Entonces bien, el procedimiento es práctico, ¿no? Entonces vamos a derivar, reunir los términos con y', factorizar esta y' y la vamos a despejar. Como primer ejemplo, nosotros queremos derivar implícitamente la función 2 veces la raíz de x más la raíz cuadrada de y igual a 3, de tal manera que nosotros vamos a hacer una pequeña observación sobre esta función. Nos damos cuenta que necesitamos que x sea mayor o igual que 0 y y sea mayor o igual que 0 para que las raíces estén definidas en los reales, que es básicamente donde nosotros nos importa. Entonces bien, vamos a partir de nuestra función y vamos a reescribir las raíces como potencias. Ya sabemos que la raíz cuadrada de x la podemos ver como x elevado a la 1 medio y lo mismo para y, ¿no? Entonces nos va a quedar esta expresión de esta manera. Para posteriormente vamos a derivar cada una de los lados de nuestra igualdad. Ya sabemos que la derivada es lineal, por lo tanto podemos aplicar la derivada tanto de 2x a la 1 medio como de y a la 1 medio. Y del lado derecho nosotros ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces bien, nosotros vamos a aplicar la regla de la cadena cuando nosotros derivemos y igual a 1 medio con respecto a x, recordando que y no es una variable, sino una función que depende de x. Para posteriormente vamos a calcular dichas derivadas. Nosotros ya sabemos que 2 al ser una constante sale de la derivada y la derivada de con respecto a x de x elevado a la 1 medio no es nada más y nada menos que 1 medio que multiplica x a la menos 1 medio, pero el 2 que está en el numerador con el del denominador van a desaparecer y nos va a quedar una expresión solamente como 1 todo dividido entre raíz de x, mientras que la derivada con respecto a x de la función y elevado a la 1 medio aplicando regla de la cadena, esto es igual a 1 medio que multiplica y que multiplica 1 medio menos 1, pero 1 medio menos 1 es menos 1 medio que multiplica la derivada de la función y, en este caso y', de tal manera que nos va a quedar una expresión de la siguiente manera: 1 dividido entre 2 veces la raíz cuadrada de y multiplicado por y'. Una vez que nosotros ya hemos encontrado dichas derivadas, vamos a expresarlas del lado derecho. El lado derecho es esta parte de aquí, mientras que del lado derecho nosotros ya sabemos que era la derivada con respecto a x del número 3, la constante 3, y ya sabemos que dicha derivada pues obviamente era igual a 0, de tal manera que vamos a partir ahora de esta función. Nuestro objetivo en este momento es despejar nuestra función y', la derivada de y, por lo tanto vamos a pasar 1 sobre la raíz cuadrada de x del otro lado con operación inversa. Tiene signo positivo, va a pasar con signo negativo y nos va a quedar una expresión de esta manera. Ahora bien, 2 veces la raíz cuadrada de y está dividiendo, por lo tanto va a pasar a multiplicar del otro lado. Por lo tanto solamente nos va a quedar como y', y esto va a ser igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de x que multiplica 2 veces la raíz cuadrada de y, la cual también la podemos ver como de esta manera, que es exactamente lo mismo, pero aquí recordando que x debe de ser mayor, en este caso debe de ser mayor que 0, no mayor igual que 0, porque si fuese 0 se indeterminaría, y y pues sí puedes llegar a ser 0, pero vamos a dejarla también como que sea mayor estricto que 0. De esta manera, en x igual a 0 y y igual a 0 conviene revisar la ecuación original y el comportamiento límite cerca de puntos en específico, donde pues vamos a tomar como primer punto x igual a 1, primero hallamos y en la curva,
Entonces bien, sustituyendo x igual a 1 en nuestra función inicial, nosotros nos damos cuenta que vamos a obtener esta expresión de aquí y la vamos a simplificar como 2 más la raíz cuadrada de y igual a 3, de tal manera que vamos a despejar y y nos va a quedar como la raíz cuadrada de y igual a 1, y la raíz cuadrada de 1 simplemente es igual a y igual a 1. Vamos a tomar el caso para el caso positivo igual a 1, de tal manera que la pendiente en el punto 1,1, es decir y' en 1, no es nada más y nada menos que menos 2 veces la raíz cuadrada de y, que en este caso es 1, todo dividido entre la raíz cuadrada de x, que en este caso también es 1, y por lo tanto dicha pendiente es igual a menos 2. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente en el punto 1,1 en su forma punto pendiente es de la forma y menos y0, en este caso y0 es 1, igual a menos 2 veces x menos x0, pero x0 también es 1, y por lo tanto, simplificando la expresión, nos va a quedar que la ecuación de la recta tangente en el punto 1,1 va a ser nada más y nada menos que menos 2x más 3. Con eso se termina la explicación del primer ejercicio y vamos a proceder a pasar con el ejercicio número 2, el cual nos da la función x por el seno de y más y por el seno de x, y esto es igual a 1. Entonces bien, aquí vamos a observar que y es igual a una función que depende de x, una función implícita. Aplicaremos la regla del producto y la regla de la cadena donde corresponda, donde vamos a derivar de ambos lados de la igualdad, de tal manera que nos va a quedar la derivada de esta expresión, donde la derivada de una constante ya sabemos que es 0, la derivada de 1 va a ser 0, y aquí vamos a aplicar la propiedad de linealidad de la derivada, donde pues vamos a derivar cada una de las partes. Entonces bien, vamos a derivar cada sumando por separado. Para la derivada de x por el seno de y vamos a ocupar el producto de dos funciones u por v, donde u va a ser igual a x y v va a ser igual al seno de y. Es decir, vamos a tener que en este caso la derivada del producto de x por el seno de y no es nada más y nada menos que la derivada de la primera función, en este caso es 1, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, multiplicado por la derivada de la segunda función, que en este caso es seno de y, la derivada de seno de y es coseno de y vamos a aplicar la regla de la cadena, en este caso que va a multiplicar por nuestra función y'. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto nada más es regla de la cadena. Es lo mismo cuando tú derivas alguna función, por ejemplo coseno de 2x, es exactamente lo mismo. Entonces bien, ¿esto qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado seno de y más x veces coseno de y por y'. Entonces nosotros ya tenemos la primera derivada de x, que en este caso es de x por seno de y ahora vamos a derivar la derivada de y por el seno de x, que va a ser exactamente lo mismo. En este caso va a ser la derivada de la primera función, en este caso es y', por la segunda función sin derivar, que en este caso solamente es seno de x, más la primera función sin derivar, que en este caso es y, multiplicado por la segunda función derivándola una vez, que en este caso es la derivada de seno de x, que en este caso es coseno de x. Por lo tanto, nosotros ya hemos derivado las dos expresiones y la vamos a colocar en nuestra función inicial cuando la vamos a derivar implícitamente, de tal manera que nos va a quedar esta igualdad. Nosotros nos damos cuenta que vamos a agrupar los términos que contengan y'. Y' va a estar multiplicado a la función x por el coseno de y más seno de x, y a su vez le vamos a estar sumando los términos que no dependen de la variable, o bueno, de la función y', que en este caso sería seno de y más y veces el coseno de x. Queremos despejar y', por lo tanto la expresión del lado derecho la vamos a pasar al lado derecho de la igualdad, pero con operación inversa, es decir, restando, de tal manera que nos va a quedar esta expresión de aquí, y nos damos cuenta que la expresión que sigue multiplicando a y' la podemos pasar del lado derecho como dividiendo, exactamente. De tal manera que y', ¿quién es? No es nada más y nada menos que menos el seno de y más y veces el coseno de x, todo dividido entre x por el coseno de y más el seno de x, siempre que x por el coseno de y más el seno de x sea distinto de 0. Entonces bien, nos damos cuenta que en el denominador se puede anularse en puntos de la curva, y allí la pendiente puede ser vertical o no existir como una función local y de x, donde además en puntos donde x por el coseno de y más el seno de x son distintos de 0, la fórmula da la pendiente única de la curva implícita. Además, es recomendable verificar con la ecuación original si un punto dado realmente pertenece a la curva antes de evaluar.
Eso fue justamente lo que hicimos cuando nosotros propusimos x igual a 1, obtuvimos y igual a 1 y nos damos cuenta que en efecto corresponde o pertenece a la curva en la cual nosotros estamos estudiando. Y pues bueno amigos, pues hasta ahí terminó el segundo ejercicio. Ahora vamos a pasar con el tercer ejercicio y último, el cual también corresponde a una función un poco más difícil. Y estamos hablando de nada más y nada menos que la tangente de x menos y igual a y todo dividido entre 1 más x al cuadrado. Donde pues obviamente nosotros tenemos que observar que debemos elegir que x menos y no esté en los puntos de discontinuidad de la tangente. Es decir, x menos y no debe de ser ningún múltiplo de pi medios más k por pi, ya que sabemos que estos son los puntos donde la tangente de x se indetermina o no está definida para k un número entero. Entonces tiene infinitos puntos donde la tangente de x no está definida y por lo tanto debemos de evitar esta igualdad. Entonces bien, el denominador 1 más x al cuadrado es siempre positivo, lo que facilitará la resolución, ya que sabemos que x al momento, aunque sea 0, 1 más 0 al cuadrado es 1. Sabemos que este polinomio solamente tiene raíces complejas, estamos de acuerdo, pero por el momento nosotros no nos queremos meter en ese tipo de conflictos, simplemente vamos a considerar números reales. Entonces bien, si nosotros definimos nuestra función u que va a ser igual a x menos y de x, entonces por la regla de la cadena, la derivada con respecto a x de la tangente de u va a ser nada más y nada menos que la derivada de la tangente evaluada de nuestra función u, que la derivada de la tangente es secante cuadrada en u, multiplicado por la derivada de u, que en este caso sería u'. Esto solamente es regla de la cadena, no hay misterio, no hay nada atrás de ello. Entonces bien, vamos a derivar con respecto a x nuestra función u y la derivada con respecto a x nada más es 1 y la derivada con respecto a x de y de x no es nada más y nada menos solamente que y', y esto es el lado izquierdo, el cual se va a transformar en la siguiente expresión, donde la derivada con respecto a x de la tangente de x menos y, que en este caso este es u, va a ser igual a la secante cuadrada de u, que en este caso es x menos y, que multiplica u', pero u' no es nada más y nada menos que 1 menos y'. Entonces bien, aquí nos damos cuenta que el lado derecho es nuestra función y todo dividido entre 1 más x al cuadrado y lo vamos a derivar como un producto. Es justamente lo que hicimos como en la segunda clase de derivación implícita. Nos damos cuenta que 1 dividido entre 1 más x al cuadrado es lo mismo que 1 más x al cuadrado elevado a la menos 1, y también se puede hacer con la regla del cociente si ustedes así lo desean, pero pues lo podemos hacer con la regla del producto y no pasa absolutamente nada, es exactamente lo mismo. Entonces bien, si nosotros lo derivamos vamos a obtener como resultado la siguiente expresión. En este caso pueden resolverlo ustedes mediante la regla del producto de funciones o la regla del cociente. Entonces bien, la derivada de y eso es solamente y' y va a estar multiplicado por 1 más x al cuadrado a la menos 1. Como segundo paso vamos a derivar la función 1 más x al cuadrado elevado a la menos 1 y va a producir el término con 2x. Solo es cuestión de hacer la derivada correctamente, que pues obviamente esto de derivada nosotros ya debemos de saber cómo hacerlos y por eso mismo nosotros ya sabemos cuál es el resultado adecuado, y en este caso para evitar fracciones vamos a multiplicar toda la igualdad por 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. De esta manera nos vamos a deshacer de los denominadores, o bueno, en específico de las fracciones, y vamos a denotar a como 1 más x al cuadrado y s como la secante al cuadrado de x menos y. Esto simplemente lo hago para que sea más compacto al momento de hacer las cuentas, de tal manera que s, que es la secante cuadrada de x menos y, que es esta expresión, va a estar multiplicado por 1 menos y' y va a estar multiplicado por a al cuadrado, que es justamente lo que estamos haciendo para deshacernos de las fracciones. Entonces bien, del lado derecho simplemente nos va a quedar como y' que va a multiplicar a, porque vamos a estar multiplicando por a al cuadrado, pero 1 más x al cuadrado dividido entre 1 más x al cuadrado simplemente nos queda como a. En este caso es por ello que estamos denotando y' por a. Y del lado de la derecha, con la diferencia, nos va a quedar menos 2x por y, porque
el 1 más x al cuadrado que va a estar multiplicando va a desaparecer con el del denominador y nos va a quedar una expresión de la siguiente manera. Entonces bien, aquí solamente nos queda expandir y pasar con los términos con y' al mismo lado. En este caso nos damos cuenta que tenemos que pasar todo lo que tenga y' a un lado y todos los términos independientes a y' del otro lado. Y aquí vamos a factorizar un y', de tal manera que nos va a quedar y' que multiplica a s por a al cuadrado más a, y esto va a ser igual a s por a al cuadrado más 2 veces xy, de tal manera que nosotros, recordando nuestra expresión que a siempre va a ser mayor que 0 y s siempre también va a ser mayor que 0 por la definición de la secante cuadrado, nosotros vamos a despejar y' y va a ser esta expresión de aquí, donde nosotros ya sabemos que s es la secante cuadrado de x menos y a es igual a 1 más x al cuadrado, y obviamente a al cuadrado es 1 más x al cuadrado todo elevado al cuadrado. Entonces, simplificando y sustituyendo dichas expresiones, nos va a quedar una función de esta manera. Obviamente no la voy a leer porque sería bastante tedioso, pero en este caso pueden leerla, pueden corroborarla ustedes mismos y darse cuenta que en efecto el resultado es el mismo. Como a es positivo y s es positivo, el denominador nunca es 0 en los puntos donde la ecuación original está definida, por lo que la fórmula es válida en esos puntos, de tal manera que hay que recordar además la restricción de la tangente de x, que en este caso nosotros queremos evitar que x menos y sea igual que pi medios más kpi con k, un número entero. De tal manera que, como vamos a comprobar, el punto 0,0 pertenece a la curva, donde la tangente de 0 menos 0 es igual a 0, y 0 dividido entre 1 más 0 al cuadrado, que es la expresión del lado derecho de nuestra ecuación, es igualmente 0. De tal manera nosotros nos damos cuenta que el punto 0,0 pertenece a nuestra curva, y ahora vamos a evaluar la pendiente usando nuestra fórmula. Ya sabemos que s es la secante cuadrado de 0 y esto pues en efecto es 1, y que a es igual a 1 más 0 al cuadrado y que esto es exactamente igual a 1. Entonces nuestra pendiente evaluado en el punto 0,0 no es nada más y nada menos que un medio. Entonces bien, la recta tangente en el punto 0,0 es igual a y igual a un medio de x, tomando en cuenta que y0 es igual a x0, que es igual a 0, por lo tanto la ecuación en su forma punto pendiente simplemente se reduce a y igual a un medio de x. Si se dan cuenta es muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Como paso general, nosotros queremos derivar, agrupar los términos de y', factorizar y despejar. Siempre queremos aplicar la regla de la cadena cuando aparezca y o y elevado a alguna potencia. Queremos revisar también el dominio de la ecuación original, las raíces, tangentes, denominadores, antes de evaluar fórmulas en y', porque obviamente podríamos llegar a una indeterminación. Entonces bien, cuando el denominador al despejar y' se anula, puede ocurrir una tangente vertical o falla la representación local y de x. Se debe de hacer un análisis adicional en esos puntos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios y suscríbanse si es que aún no lo están. Aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.